Aprende a hacer una caja de galletas surtidas. Yo hice 5 diferentes sabores de galletas con una sola masa y me salieron más de 50 galletas. Estas galletas de mantequilla son deliciosas, se deshacen en la boca y además son perfectas para San Valentín. Mira estas en forma de sobre o estas en forma de rosa, te van a encantar. Empieza poniendo tu mantequilla, mira, esta que tengo aquí está muy suave, está a temperatura ambiente y esta es la base de nuestras galletas, son unas galletas de mantequilla, así que elige una buena mantequilla, la que a ti te guste, porque eso determina el sabor, la textura y la consistencia de tus galletas. Y aquí mismo en el tazón junto con la mantequilla vamos a poner el azúcar glass. Este es mejor pasarla por un colador para deshacer los grumos más grandes. Ya que tengas estos dos ingredientes juntos, empiezas a batir en la velocidad más bajita para cremar la mantequilla. Cuando veas que ya se ve un poco integrado, aumentas la velocidad al máximo y continúas batiendo estos dos ingredientes. Eventualmente paras un poquito la batidora y limpia las paredes del tazón y sigues batiendo. Esto tienes que hacerlo para verificar que todo se vaya integrando correctamente. Aquí el tiempo de batido sí es importante porque queremos que quede la mantequilla muy esponjosa. Por eso es importante que esté más que a temperatura ambiente, que esté casi a punto de pomada, se le llama, que esté muy suave. Y la mantequilla que yo estoy usando es una mantequilla sin sal. Tiene que notarse así de esponjosa, si te fijas le entró mucho aire, esto parece casi como una crema, como un betún, así tiene que quedar. Yo batí aproximadamente unos 7 minutos y ahora vamos a agregar poco a poco la harina. De preferencia ponla en unas 2 o 3 partes y vas a ir integrando primero con la palita y al final vamos a terminar de integrar un poquito con la batidora. Ya se va a ir poniendo la mezcla un poco más pesada, te va a ir costando más trabajo integrarla con la mano, entonces agregamos la última parte de harina y también aquí vamos a agregar la fécula de maíz. Aquí ya está casi lista, pero ya no puedo seguir con la palita, así que la voy a terminar de integrar con la batidora. Súper importante, en este punto, o sea, ya que batiste por última vez, una vez que integraste la harina, hay que batir en la velocidad más bajita de tu batidora y solamente el tiempo justo hasta que ya tú veas tu mezcla homogénea, hasta que ya se integraron bien todos los ingredientes. Ahora, vamos a dividir esta mezcla exactamente por la mitad. Esta es la consistencia final, así debe de lucir. Mi masa pesó en total 992 gramos, la voy a separar en dos partes iguales de 496 gramos. Y esta nuevamente la dividí en dos partes, o sea que saqué dos porciones de 248 gramos porque quiero hacer dos sabores diferentes. A la primera parte le voy a poner media cucharadita de esencia de vainilla. Mezclas todo muy bien para que se integre la esencia de vainilla y ahora esta la vamos a poner en una manga pastelera con una boquilla. Puedes usar cualquier boquilla estrellada, yo voy a usar esta que es de la marca Cookie Cake. Ya la tengo aquí lista en una manga pastelera y ahora con la otra mezcla prepara tu colorante rojo porque vamos a hacerlas sabor Red Velvet. Así que vamos a ponerle media cucharadita de coco en polvo, media cucharadita de esencia de vainilla y un poquito de colorante en gel rojo. Ya que la tengas así, tiene que quedar con esta consistencia.
La vas a poner igual en una manga pastelera. Yo voy a usar la boquilla 1M de Cookie Cakes, puedes usar cualquier boquilla rizada y entonces vas presionando la masa hacia abajo para dejarla lista. Y es bien importante que apenas si le hagas un cortecito así de la punta, porque si haces un corte muy grande, lo que puede ser es que con la fuerza de la masa de las galletas se te puede botar, entonces no queremos eso, hazle un corte muy pequeñito. Y ya la vas a tener así lista en tu manga pastelera. Si te fijas hasta aquí son ingredientes muy fáciles de conseguir, es una receta rápida y estamos haciendo unas galletas de estas que son las típicas como pasticetas. Vamos a poner aquí, ya me traje una bandejita y yo le puse este plástico, este tapete de silicona. Si no tienes se puede poner un papel para horno. Y lo que voy a hacer es irle dando forma aquí a mis galletas. Y mira, es bien fácil, vas a hacer presión con tu manga y desde el centro vas a ir girando y la boquilla hace todo. Le vamos a dar la forma de una rosa. Esto con la práctica te van a ir quedando mejor y es importante ponerlas separadas. Te van a quedar más o menos así. Estas las voy a llevar al congelador, mínimo déjalas unos 40 minutos. Entre más congeladas estén antes de hornearse, no van a perder su forma. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra mezcla que es sabor vainilla. Y esto es bien fácil, nada más vas presionando así y ya la despegas y queda con una forma muy bonita. Pero si no encuentras exactamente esta boquilla, puedes usar la que tú quieras. De hecho, podrías usar una más finita y darle forma de corazón. Me encanta el resultado con esta boquilla, o sea, queda súper chulo. Yo antes pensaba así como que, ay, ¿cómo hacen esas galletas? Y últimamente que he estado trabajando con con muchos tipos de boquillas, me he dado cuenta que de verdad no tienes que ser un súper experto, o sea, estas ya te hacen el trabajo solo, te queda un resultado muy profesional, no sé, creo que se ven muy bonitas, pero no te limites, o sea, si no tienes exactamente estas, es igual que como con los churros, puedes ir haciendo figuritas, puedes ir experimentando. Y es bien importante que pongas todas las galletas más o menos del mismo tamaño, porque si pones unas más pequeñitas y otras más grandes, las más pequeñitas se van a dorar de más, se van a hacer antes y las más grandes pueden quedar crudas. Vamos a hacer lo mismo que hace un momento, las voy a llevar al congelador para que no se deformen tanto dentro del horno. Listo. Mientras nuestras otras galletas se enfrían, ¿te acuerdas que dejamos hace un momento la mitad de la masa aquí? Bueno, pues esta nuevamente la vamos a dividir en 3 partes, así que vamos a pesar 3 porciones de 165 gramos cada una. Ahora aquí ya tengo la masa dividida en 3 partes iguales y voy a separar la primer mezcla. Para esta vamos a agregar aquí cocoa. Y también le vamos a poner harina. La cocoa es para darle sabor, pero también le va a cambiar la consistencia a la masa que tenemos como la masa principal y también le estoy agregando un poquito de harina. Esto es para que nos queden unas galletas para hacer unos cortes, cambia la consistencia de las galletas, no va a ser la misma que la masa que tenemos en refrigeración. Y mira, es bien fácil, mezclas todo con tu espátula, nada más con la espátula y se va a ver todo así bien integrado. Va a cambiar ya la consistencia, si te fijas quedó como una masa que se parece mucho a la plastilina, pero bien importante que ya no se te quede pegada en los dedos. Y ahora lo que vamos a hacer es extenderla entre 2 hojas de papel de horno con un rodillo. Vamos a dejarle un grosor aproximadamente de 6 milímetros. Ya la tenemos y esta también hay que refrigerarla. Siguiente masa. Ahora vamos a hacer unas pink velvet. Igual vamos a comenzar agregando cocoa. También le pongo esencia de vainilla, más harina porque también será una masa para corte. Y un poco de colorante en gel rosa. Si quieres puedes ponerlo rojo. Hay que mezclar todo hasta que quede integrado. Igual te va a quedar una masita así, parecida a la textura de la plastilina y tampoco se te va a pegar en los dedos.
La vamos a extender entre 2 trozos de papel de horno y la vamos a llevar a refrigerar. Y a nuestra última masita que tenemos por aquí, le voy a poner un poquito de esencia de vainilla, pero esta es de la esencia de vainilla transparente para que no le cambie mucho el color. Listo, te va a quedar así, pero no se queda pegada en los dedos. Ya está perfecta. Esta la voy a dejar un poquito más delgadita, más o menos es de 4 milímetros. Igual la voy a llevar a refrigerar. Para hacer los cortes de tus galletas puedes usar diferentes cortadores y darles la forma que tú quieras. En esta temporada yo te recomiendo que te hagas de uno un jueguito de cortadores de corazón porque hay muchos y son básicos. Estos son de los primeros que yo compré hace años y también puedes usar un cortador redondo básico. Entonces ya que está fría la masa de tus galletas voy a empezar a hacer el corte. Me equivoqué al decir refrigerar la masa. Esta sí hay que congelarla para que sea más fácil hacer los cortes. Intenta hacerlos muy pegados para aprovechar la mayor cantidad de masa extendida, aunque siempre puedes volver a juntarla y extenderla, pero sí que es verdad que va cambiando su apariencia. Esta la volví a extender con un grosor de 2 milímetros, la llevé a congelar y después le corté el centro con un molde de corazón. Ya voy a llevar a hornear estas galletas de chocolate que son tipo sándwich, pero no se hornean al mismo tiempo, porque de hecho estas veces que te comenté que tienen diferente grosor son las tapitas y además tienen el orificio de corazón. Entonces mientras llevo estas a hornear, voy a llevar estas al congelador. Y en cuanto salgan tus galletas que todavía estén calientitas, pásales así una espátula para alisarlas de la parte de arriba y para que vuelvan a quedar con la forma más redondeada, puedes hacerle así con un cortador. Ahora voy a meter las que tienen el centro de corazón. Igual les pasas una espátula por encima, las dejas enfriar unos minutos y después las dejas enfriar por completo en una rejilla. Así quedaron las de chocolate. Ahora voy a hornear las que hice con la boquilla. Yo voy a empezar con estas, que son tipo las pasticetas, y bueno, yo las dejé congelando unas 3 horas. Te dije mínimo 40 minutos, pero de verdad, entre más las congeles, pues mucho mejor, porque sí es normal que pierdan su forma, porque son galletas de mantequilla, se van a expandir. Pero entre más congeladas estén, al salir, pues aunque se deformen, se les van a notar estas rayitas y además van a quedar deliciosas. Entonces voy a empezar a hornear. Importante, horno precalentado y también bien importante que tus galletas estén separadas. Ya saqué estas del horno, así tienen que verse. En mi horno tardaron 17 minutos, pero recuerda que es un tiempo aproximado. Tienes que estar muy atento ahí pegado al horno. Tienen que salir así ligeramente doraditas por la orilla y ahora las vamos a dejar enfriar. Las trasladas a una rejilla hasta que se enfríen por completo. Ahora voy a llevar a hornear las que tienen forma de rosa. Si nunca has usado tu horno, es recomendable que hagas una prueba de horneado con un par de galletas, tomes nota del tiempo y después hornees el resto.
Y recién salidas del horno, deja que descansen un par de minutos en la bandeja y después las pasas a la rejilla, porque si las mueves apenas salgan del horno se podrían romper. Para estas galletas no necesitas cortadores. ¿Te acuerdas que te dije que esta masa la dejarás un poco más delgadita? Y esta no tiene que estar así muy fría. O sea, con que la metas unos 15 minutos al refrigerador, nada más vas a necesitar un cuchillo. Y lo que vamos a hacer es irle dando una forma cuadrada. Despegala con cuidado porque recuerda que no está fría y está muy delgada. Ya que la tengas aquí, le pones un poquito de mermelada. Esta que estoy usando es horneable y ahora lo vamos a cerrar. Y vamos a ver, esto va de gusto. Si quieres puedes hacerlas un poco más grandes y ya solo cortas un corazón pequeño de masa y quedan así de lindas. Creo que estas son mis favoritas. Comenta cuáles son las que más te gustaron a ti. Esta mermelada que estoy usando es de My Baker & Chef. Y ya que tengas todos tus sobrecitos así ya formados, ahora sí hay que llevarla al congelador unos 20 minutos. Estas ya estuvieron un rato en el congelador, ya que se sientan bien firmes, ahora sí las metes a hornear. Y mira qué lindas se ven estas con el corazón rojo. Ya solo me queda por hornear estas galletitas, son de la misma masa que hicimos los corazones de Pink Velvet y como son pequeñas también las voy a dejar muy poquito tiempo en el horno. Esta parte es opcional, pero si quieres decorar tus galletas, yo lo voy a hacer con un poquito de chocolate blanco que voy a llevar a fundir al microondas en intervalos cortos. Como es muy poquito, solo lo llevé 2 intervalos de 10 segundos y ya lo tengo así de fluido. Ahora sí vamos a decorar. Y aquí le voy poniendo con cuidado un poquito de chocolate blanco en el centro para que se note que es una galleta de corazón. Pero en este punto tú puedes decorar con lo que prefieras. Puedes usar mermelada del sabor que quieras, ya no tiene que ser una mermelada horneable. Puedes usar cajeta o dulce de leche. Y mira, esta es la forma más fácil para decorar galletas. Aplicas el chocolate así. Aquí tengo unos sprinkles de corazones y listo. Y ya que tengas todas tus galletas listas, esta es una sugerencia si las estás haciendo para vender. Aquí tengo una caja de cartón, esta tiene ventana, y le voy a poner un papel de estos, es papel de horno en la parte de abajo. Pero antes le voy a poner una servilleta. Estas yo las compré hace tiempo, pero estoy segura que en esta temporada en muchos centros comerciales y en tiendas encuentras cosas pues así de corazones con esta temática. Este papel te va a ayudar para que se detenga la grasa, pues porque tienen mucha mantequilla. Y pasa las galletas con mucho cuidado porque son frágiles. Estas son como las pasticetas.
Me encanta lo surtida que quedó esta caja. Con una sola masa hicimos 5 variedades de galletas, además de 6 modelos distintos. A mí en total me salieron 46 galletas, pero eso depende de lo gruesas y del tamaño que las hagas. A esta caja no le puede faltar una etiqueta bonita, le puedes poner un lazo o un mensaje muy bonito y ya la tienes lista. Escríbeme en los comentarios qué te pareció esta receta para hacer una caja de galletas surtida. Y si haces esta receta o cualquiera del canal, envíame tu foto porque la estaré compartiendo por aquí. De hecho, aquí te pongo algunas fotos que me han enviado. Escríbeme también en los comentarios si apareció tu foto. Si quieres enviármela, puedes hacerlo a través de mis redes sociales, te las estaré poniendo por aquí. Si tú quieres aparecer en la foto o ponerle el nombre de tu emprendimiento, también puedes hacerlo. Y voy a aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que me apoyan mes con mes, a todos los que son miembros de mi canal. Ya sabes que aquí les pongo sus nombres. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo. Ya sabes que te puedes suscribir al canal si te gusta mi contenido, si quieres ver más recetas y es completamente gratis. Si te gustó el video, pues también dale like o comparte este video porque con eso también me apoyas muchísimo. Espero que te guste mucho también esta otra receta de aquí y yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.